A continuación, para complementar las lecturas que realizarán los estudiantes en la clase de Finanzas Internacionales del corte 1, vamos a hacer una serie de videos donde se encuentran los principales temas que se ven en este corte, como el mercado financiero en el contexto internacional y el mercado de divisas y el mercado de dinero. Para iniciar, entonces tenemos el concepto de las finanzas internacionales, que en sí describen los aspectos monetarios de la economía internacional. En esta temática, pues estudian los flujos de los efectivos, pero a través de las fronteras nacionales entre países, por así decirlo. Las finanzas internacionales es como un proceso que ayuda y mejora la toma de decisiones acerca de los flujos de efectivo que se pueden presentar en el contexto de empresas multinacionales que ya pueden traspasar las fronteras del comercio nacional o internacional. Dentro de esta economía internacional, pues hay unos aspectos muy importantes que vamos a detallar a lo largo de la asignatura, que son los regímenes cambiarios, los factores que determinan el tipo de cambio, que puede ocasionar las condiciones de paridad y los sistemas monetarios internacionales. Esto nos conlleva a reconocer un poco sobre las finanzas corporativas internacionales, respecto al funcionamiento de los mercados internacionales, donde se pueden manejar productos derivados como los futuros, las opciones y los swap. Estos productos son derivados de activos financieros que se transan en ese mercado directamente. También podemos identificar el financiamiento o los diferentes métodos de financiamiento de las actividades a corto y mediano plazo, como pueden ser los derivados, futuros, opciones y swap, y cómo evaluar los riesgos cambiarios. Entonces, las finanzas internacionales pues en sí nos van a ayudar a decir la manera en que esos eventos internacionales pueden afectar el plano comercial y productivo de una empresa que haga transacciones internacionales. ¿Cuáles serían los pasos que pueden tomarse para explorar o para explotar, por decir así, los desarrollos positivos que se vean dentro del mercado internacional y aislarlos aislar los aspectos negativos que se ven más que todo en la parte de las divisas y los tipos de moneda de cambio que pueden afectar al interior de las empresas y la economía local? Entonces, todos estos eventos que afectan a las empresas, pues podemos identificarlos y asimismo crear los mecanismos para minimizar los impactos que se pueden dar, por ejemplo, en las tasas de interés, si accedemos a créditos a nivel internacional o en moneda internacional, las tasas de inflación y los valores de los activos. Entonces, reconocemos que dentro de los aspectos de las finanzas internacionales, pues hay elementos muy claves que vamos a ver a lo largo de la asignatura, como son los sistemas monetarios internacionales, el concepto de las divisas, el mercado de las divisas, los principales operadores dentro del sistema financiero internacional, que serían pues los bancos centrales, los comerciales, los intermediarios, los tipos de cambio que se manejan para hacerlas efectivo las finanzas internacionales, los segmentos, como lo dijimos hace un momento, mercado de productos derivados, como el spot a corto plazo, el forward, el futuro, las opciones y reconocer los mercados financieros tanto primarios como secundarios. Entonces, para iniciar esta categoría o esta clase, pues debemos identificar un poco de historia dentro del desarrollo económico internacional y el desarrollo de las finanzas internacionales como tal. Entonces vemos que en un inicio no nos vamos a ir tan lejos, vamos a empezar más o menos desde el siglo XIX hacia acá. Entonces veíamos que por un promedio de más de medio siglo, antes de los inicios de la Primera Guerra Mundial, pues el factor determinante era el patrón oro y el proteccionismo de los estados en la defensa de ese valor. Luego de eso, pues vino la Primera Guerra Mundial
que llevó a que una economía como Estados Unidos se activara y se convirtiera, mejor dicho, en la economía mundial que hoy conocemos, de cierta forma aprovechando el declive y el impacto que sufrió Europa durante la Primera Guerra Mundial. Debido a ese auge de la economía norteamericana, pues reconocemos los años 20 como los felices años 20 dentro de la economía, pero de igual forma hacia finales de los 20, inicios de los 30, pues se conoció la depresión de 1929, que pues fue en sí un punto de marca a partir del cual la historia de las finanzas internacionales repercute a nivel internacional, porque aunque fue algo que sucedió en Estados Unidos, pues golpeó de inmediato toda la estructura económica mundial. Entonces, una vez pasa esa depresión del 29, volvemos a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde la crisis alemana pues ocasiona como tal el desarrollo y el origen de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí pues tenemos que en esas instancias entre Primera y Segunda Guerra Mundial se empiezan a crear las principales instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a raíz de las experiencias adquiridas durante la historia y los colapsos económicos mundiales. También vemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues la internacionalización de las empresas se vuelve mucho más activa, se empieza a dar una exportación muy pura y dura de todas las expresiones económicas a nivel mundial, se amplían las licencias de producción, se empiezan a desarrollar franquicias a nivel mundial, también se diseñan joint ventures o alianzas estratégicas entre empresas de diferentes continentes y se empiezan a crear tipos de empresas entre subsidiarias o filiales propias. Lo más cercano que nosotros tenemos y reconocemos a una crisis económica mundial sería a partir del 2000 con el colapso, el inicio de lo que sería la burbuja inmobiliaria o lo que llaman la burbuja.com, que en sí colapsó las finanzas internacionales a partir del 2007 con la crisis que golpeó prácticamente la economía global. Impactos de esa crisis que se dieron después del 2007 porque la Unión Europea también se vio seriamente afectada, pues se evidencia la crisis de Grecia y Portugal en estos momentos. Entonces, a partir de esa historia vemos cómo las economías no son netamente locales, la economía y las finanzas internacionales existen desde las épocas mesopotámicas. Entonces, lo que nos empieza a hacer el análisis es la repercusión o desde donde somos conscientes de los impactos, pues técnicamente nos abarca del 2000 hacia acá. Entonces, esta clase nos ayudará a entender cómo esos procesos económicos han impactado la economía local y mundial y cómo poder prever o cómo poder mitigar esos impactos dentro de la economía local, dentro de las empresas nacionales o si trabajamos en empresas multinacionales.